Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente aquí. Hoy sí que vamos a realizar un viaje a lo que hemos llamado el fin del mundo. Hoy nos iremos al otro lado del planeta. Nos iremos al Océano Pacífico, iremos a conocer a los últimos caníbales, los últimos, llamémosle caníbales o seres libres que van quedando en este maltrecho planeta. Para ello empezaremos viajando por Asia, por Indonesia. Es el camino, porque estamos hablando que tenemos que irnos al otro lado del mundo, de muy difícil acceso. Cada día es peor, incluso ahora cuando las facilidades de vuelo, de transporte, lo que estamos teniendo ahora mismo, pues es complicadísimo llegar, porque ahora aparece la burocracia. Eso es como cuando en los años 60 se podía viajar desde Londres, había un autobús que te llevaba hasta la India. El famoso autobús del amor, ¿no? Era el autobús donde viajaban los hippies, todo el movimiento aquel que iba a las playas de Goa. Hoy sería imposible viajar por carretera atravesando Irán, Irak, toda la zona Pastún, todos los problemas, Pakistán. Sería imposible, vamos, no viajar, sino llegar vivo hoy por carretera. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de lugares que en su día, durante miles de años, han estado aislados del mundo. La primera vez que se llegó a Irian Jaya, a la parte occidental de Guinea Papúa, que eso se trazó una línea, se dijo esto es Guinea Papúa, esto es Irian Jaya, esto para Indonesia. Entonces había mucha influencia holandesa todavía en la zona indonesia. Y bueno, se trazó y se dijo media isla para cada uno, más las otras 17.000 islas que conformaban el archipiélago indonesio. Un mundo completo con más de 200 millones de habitantes y una cultura que nos sorprendería día a día. Pero más sorprendió cuando llegaron allí los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, la isla Java, Borneo, Sumatra, cuando encontraron aquel mundo perdido de templos, de religión, de gentes. Es lo que hizo de guerreros, pues convertir aquella conquista o aquella anexión que querían hacer de todo el Pacífico japonés, la convirtió en un baño de sangre, porque se encontraron con los Dayak, con los cortadores de cabezas de Borneo, encontraron muchos guerreros que llevaban miles de años en libertad. Tuvieron que pelear y cortaron, ya no eran los Dayak los que cortaban las cabezas, eran los japoneses los que les cortaban la cabeza entonces a aquellos guerreros. Pero guerreros que se escondieron en la montaña, jamás pudieron encontrarlos, y hasta día de hoy incluso sigue habiendo muchos lugares perdidos dentro de esa maravillosa Indonesia y esas islas perdidas. Están los lugares turísticos maravillosos como Bali, sus playas como Kuta, sitios de estos pues increíbles para el turismo moderno que quiere viajar allí a todo lujo. Pero todavía nos sigue ocultando cosas muy interesantes. La zona esta de Papúa, cuando viajé por primera vez, hará unos 20-25 años, la primera vez que conseguí llegar a Bamena, en el Valle del Balien, la capital del Valle del Balien, en el centro de la zona de Irian Jaya, la primera vez que llegas dices, bueno, primero ya has entrado por Jayapura, por avión, y te das cuenta que estás en una isla de entonces que estaba prohibido el alcohol. Estaba prohibido el alcohol porque en cuanto bebían se volvían locos y empezaban a pelearse entre las etnias, las tribus. Era una vida muy tribal lo que había todavía hace 20-25 años. Hoy en día se venden trekking por el Valle del Balien, se les puede ir a conocer a los danis, que son la etnia más grande de la zona. Hoy todo es mucho más sencillo, pero ha perdido toda, no esa humanidad, sino esa gente que te encontrabas. Al bajar del avión te encontrabas a un señor con un hueso atravesándole la nariz, te les encontrabas desnudos por la calle, porque ellos nunca han querido, los danis nunca han querido la civilización, nunca han querido atenerse a lo que nos está dando este mundo moderno, cosa que han hecho muy bien y han luchado por ello, pero llegan momentos en que 20 años es muy poco tiempo, cuando ellos llevaban miles viviendo así, pero a lo mejor en 20 años han cambiado más de lo que pudieron cambiar durante los 2000 últimos años. No tenemos más que ver lo que le ocurrió a Michael Rockefeller,
en el año 61, estamos hablando antes de ayer, ¿no? 1961, cuando estaban descubriendo lo que era Irian Jaya, qué había allí, las etnias que lo habitaban, los Asmat, los Danis. Los Asmat estaban en la costa. Rockefeller era pues el hijo de los grandes magnates de la gran familia Rockefeller, pero era el pequeño y antropólogo, arqueólogo, y él lo que estaba buscando era explicaciones de vida o de culturas diferentes. Pues lo que ocurrió fue que tuvieron un accidente, desapareció en el año 61 y ya al cabo del tiempo tuvieron que reconocer que se le habían comido los caníbales, que se le habían comido los pueblos caníbales, los Asmat, que es los que entonces vivían en aquella zona, y como nadie es profeta en su tierra, pues ahí empezó ya todo el mundo a decir lo de siempre y a hablar sin razón y sin saber lo que se dice, que estaba buscando motivos económicos, estaba buscando llevarse artesanía de valor incalculable. Pues lo que se empieza a decir cuando tienes a un buscador delante, tienes a una persona que está dando su vida, teniéndolo todo, como lo tenía este hombre, como lo tenía Rockefeller, teniéndolo todo, estaba dando su vida solamente por eso, por encontrar, por buscar, por ver de dónde venía toda la historia del ser humano en aquella zona del planeta, esa evolución, de dónde vino, quién eran sus dioses, cómo tenían esas momias, eso siguen viéndose todavía, las famosas momias, pero hace más de 250, 300 años que no se hacen momias. En cuanto llegó la religión allí, pues ya les enseñaron que eso no se podía hacer, por supuesto, todas esas cosas eran malas, ¿no? Eran malas los cultos que habían tenido durante siglos o milenios. Eso no se podía seguir haciendo. Hoy se pueden ver todavía, ahí tenemos algunas fotos de las que vi en su día, en los primeros viajes que hice a la zona. Claro, se les acusa a los caníbales, no había que quitarle lo primero el canibalismo, prohibirlo, está prohibido ya por el gobierno indonesio, prohibieron el canibalismo. Pero vamos a pensar una cosa, simplemente cuando no había comida, no había proteínas, pues el canibalismo es lo que ha existido y el ser humano ha sido caníbal por naturaleza. Cuando hablamos de los mayas, lo mismo, si no tenían proteínas, no había caza, tenían ciudades de 200.000 personas, de algún lado tenían que sacar las proteínas. Y estos exactamente lo mismo, cuando no podían cazar o no podían mantener a sus pueblos, pues tenían que comerse a los enemigos. Si esto es así, y sobre todo para preservar un mundo y una cultura la cual no querían que nadie invadiera o que nadie la tocara. Ese canibalismo que tratamos o muchas veces lo tachamos como salvaje, empezaron en esta gente, cuando las primeras cámaras, los primeros documentales que llegaron a esta zona, veían a los que practicaban todavía el canibalismo en estas tribus, veían a algunos de ellos caminando que se caían como si estuvieran locos, y bueno, y la gente decía, bueno, que son enfermedades que tienen de vivir en la absoluta separación del mundo, y son enfermedades congénitas, eso es lo que se le achacaba, ¿no? Hasta que llegó un momento cuando pasamos lo de las vacas locas, cuando llegó la enfermedad de las vacas locas al mundo civilizado. Y tenían esos mismos síntomas, no podían caminar, se caían, estaban como borrachas hasta que morían. Dice, bueno, ¿por qué? Pues quizá sea porque el canibalismo es lo que provoca eso, el comernos a nosotros mismos es lo que provoca eso. Y fue cuando se descubrió que a las vacas se les daba de comer pienso hecho con el espinazo de las propias vacas. Estaban practicando el canibalismo pues sin saberlo y sin saber por qué lo estaban haciendo, ni por qué se caían, ni por qué morían. Eso es el canibalismo de la civilización, pero como es consentido y hecho por la ciencia, pues entonces ese canibalismo sí que sirve, sí que es bueno y que sí debemos de darle todos los parabienes que podamos. Sin embargo, lo que puedan hacer los pueblos de la tradición, los pueblos de culturas milenarias, eso es salvaje y hay que cambiarlo. Pues señores, me parece que nuevamente nos estamos equivocando. Gracias a eso y a ese miedo lo han ido consiguiendo, porque hasta 1938 no llegaron los primeros exploradores europeos a la zona del Valle del Bali, en una zona súper remota, peligrosa, llegaron en hidroavión, y entonces empezaron pues a hablar de los pueblos que vivían allí, que vivían en la Edad de Piedra, y es cierto que vivían en la Edad de Piedra, todavía no conocían el metal y hoy siguen sin utilizarlo. No tenemos más que ver pues algunas de las cosas que ellos tienen o utilizan, los utensilios. Esto, por ejemplo, es un cuchillo de piedra
que utilizan las mujeres de los danis cuando pierden el marido, cuando se quedan viudas, en señal de dolor, que verán en algunas fotos que hay mujeres que le faltan los falanges de los dedos, ¿no? Se cortaban las falanges de los dedos en señal de dolor. Esta verán que le falta un trozo, está más que utilizada. Yo les preguntaba entonces, les decía, bueno, y cuando se les muere la esposa a un guerrero, ¿qué es lo que hace? Dice, no, se hace así unos cortes en el cuerpo. Digo, bueno, claro, si es que esto está todo inventado, desde luego. Porque esta gente, lo primero que siguen utilizando son la famosa cachiporra de piedra. Esto es lo que siguen utilizando en sus peleas o en su mundo tribal, en su mantener a su pueblo. Verdaderas obras de arte. Y todavía el gobierno indonesio, viendo que todavía esta gente tienen unas culturas y unos modos de vida que no podemos adaptar a la civilización, ni podemos adaptar al Corán, ni al budismo, ni al hinduismo, todavía el gobierno indonesio sigue permitiendo los festivales. Los festivales son cuando se juntan varias etnias y es como si hicieran un festival de luchas entre ellos, ¿no? Lo que hacen es soltar toda esa agresividad que han mantenido durante un año y pueden pelear semi-legalmente entre ellos a cachiporrazos. Normalmente siempre muere alguien en esas especies de festivales. Pero es una vida lo más parecido a la edad de piedra. Pero hay que pensar por qué ellos no quieren cambiar esa edad de piedra. Quizás sea mejor lo nuestro o quizás sea mejor como están viviendo ellos. Porque ellos, desde luego, por supuesto, tienen sus dioses, sobre todo el animismo, ¿no? Adoran a las fuerzas de la naturaleza, que son las que temen y las que los dominan. Pero claro, no nos vamos a ir a un hinduismo o a un budismo y a intentar contarles cosas que para ellos no tienen sentido ninguno. No les vamos a hablar de los vimanas, las famosas naves del hinduismo, del budismo, ¿no? De esos planos que han aparecido en los escritos en sánscrito. Ahí aparecía cómo fabricar esas naves voladoras. Los hinduistas te dicen en el Mahabharata, te explican cómo había peleas en el cielo con tremendos rayos que podían volar una ciudad y luego provocar unas ondas. Una explicación de una explosión nuclear lo más sencilla, pero que a lo mejor dedican cientos de páginas a explicarte cómo se fabricaban esas naves, cómo podían volar mediante el mercurio, qué metales tenían de los cuales no se conocían apenas un par de ellos solamente en la Tierra. Los otros metales, esa explicación, todo eso no se ha estudiado, no se busca así. La gente te dice, bueno, son leyendas de las religiones, escrito en sánscrito, eso es pues como una Biblia, es contado, es algo que han contado, pero que son leyendas, eso no existió. Pero con tal perfección, cuando vemos templos como Prambanan, Borobudur, esos templos hinduistas que están construidos tal y como se construían las vimanas, las naves de los dioses, las naves con las que volaban, hace 1500 años, ¿por qué el hombre seguía en esa zona del planeta preocupándose de alabar a sus dioses, construirle templos inmensos que serían prácticamente imposible de construir hoy en día en honor a esos dioses, a ese budismo, a ese hinduismo? ¿Por qué perdían el tiempo en eso? Pues no debían de perderlo. Realmente lo que estaban haciendo era decirle a los que estaban arriba que les cuidaran o les enseñaran, porque ese fue siempre el problema. El problema es que esas batallas que había en el cielo, esos rayos que contaban en sus escritos, también llegaban a los seres mortales, ¿no? También llegaban abajo y también podían hacer daño y podían acabar con ese mundo humano o mundo real, que es el que nosotros creemos o queremos creer que existe. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que esto muchos lo quieren pasar por encima. Todo lo que ocurrió en aquellos tiempos, hace 1500 años, nadie lo quiere saber. Lo que ocurre en la zona de Guinea-Papúa, lo mismo, hay que quitarles, fíjese, los cambios estos en los últimos 20 años han sido salvajes, hay hoteles, se están haciendo resort, todo para ir a verles como el espectáculo, que es ir a ver a los pocos danis o asmat que van quedando en libertad, vamos a decirlo así, ir a verlos como el que va a ver un zoológico, ¿no? Al fin y al cabo, dices, esto es lo que hemos conseguido, eso es lo que queremos darles, pero ellos no quieren porque para un dani o un asmat solamente hay un pecado en la vida, que es el más grande y el que no se debe de cometer nunca, y ese pecado es no ser feliz. Muchas gracias.